Muy buenas tardes, transmitiendo directamente en vivo desde la ciudad de Ibagué, Colombia. Un mensaje impresionante que ha de hablar a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Quiero dar primeramente gracias a Dios por la invitación que han hecho el Centro de Estudios OREP, acá en Colombia, Ibagué, a la Iglesia Vida Nueva para el Mundo. De una forma personal estoy muy agradecido con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y qué mayor oportunidad de que en este día podamos abrir el único libro que puede dar respuesta a todo ser humano que desea una respuesta completamente veraz. En los últimos tiempos nos hemos dado cuenta del peligro que no solamente ocurre en una ciudad, sino también a nivel mundial. La gente puede decir desde hoy que hay avances tecnológicos en donde la ciencia se va revolucionando de una manera sorprendente en su manera de pensar, de acuerdo a lo que el hombre cree que tener la razón es llegar a la cima. Nos encontramos en una sociedad completamente rumbo a una autodestrucción. La Biblia, con siglos de anticipación, nos enseña cómo una sociedad puede contaminarse a través de la avaricia, a través de la perversión sexual. ¿Y qué es lo que nos enseña hoy día? Hacia dónde se dirige una humanidad sin Dios. Nos encontramos en donde no solamente el hombre trata de buscar respuestas, el porqué de la violencia, el porqué también de inmoralidad. La Biblia, con siglos de anticipación, nos enseña cómo el hombre está dirigiéndose, si no busca a Dios, a una autodestrucción. Tengo en mis manos un libro, el libro de los libros que es inspirado por el poder del Espíritu Santo, la Biblia. ¿Qué nos dice acerca de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Por qué la inmoralidad? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el hombre busca no solamente tener poder para controlar a los demás? ¿Es acaso la antesala de una autodestrucción de una ciudad? ¿Es acaso también la advertencia que Dios está mandando al mundo para que busquen verdaderamente de todo corazón a Dios? En el libro de Génesis, capítulo 6, la Biblia nos enseña en tan solo 3 versículos cómo Dios mismo advierte a la humanidad. Así como cuando una persona pasa por la calle y esta misma hiede, le llega el olor putrefacto de la basura, así hoy en la actualidad está llegando el pecado hasta la presencia de Dios. ¿Qué ocurre cuando un ser humano dice alcanzar el éxito? ¿Qué ocurre cuando el ser humano dice tenerlo todo, pero no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene a su Creador, a Jesús en su corazón? Hemos visto también cómo la Biblia nos describe y nos va a seguir describiendo la antesala de una autodestrucción. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, al menos 3 peligros para la humanidad si no decide cambiar la manera de vivir en cuanto al pecado. El pecado, como dice la Biblia, no solamente destruye físicamente, sino también espiritualmente. Hace millones de años la Biblia, miles de años la Biblia nos enseña cómo un solo hombre, un hombre divinamente 100% Dios y 100% hombre, viene a esta tierra, no solamente para pagar tus pecados y los míos, sino para mostrarnos que hay un solo camino, una sola verdad, una sola esperanza. Ese hombre es Jesucristo. La Biblia nos enseña en estos versículos cómo la maldad del hombre está rebasando los límites. Y veamos qué es lo que nos dice la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Las palabras de Jesucristo a sus discípulos fueron que antes de que regresara Jesús por segunda vez, serían como los días de Noé. ¿Cómo eran esos días que describen la Biblia años antes y cómo es ahora, hoy, en la actualidad? ¿Cómo se compara? La Biblia no solamente nos describe que como Sodoma y Egipto, Sodoma por la perversión sexual, Egipto por la idolatría, en donde el hombre cree encontrar satisfacción a través de alimentar su carne, a través de la inmoralidad. La Biblia nos anticipa que lo que está sufriendo hoy en la actualidad el mundo entero es la inmoralidad, el ocultismo y también el negarse a escuchar la voz de Dios. Al menos estos tres peligros para la humanidad nos enseñan que está en riesgo seriamente, espiritualmente hablando, el hombre. La Biblia nos enseña que ¿cómo eran esos días de Noé? Bueno, pues vemos que había inmoralidad. La inmoralidad no solamente ha rebasado lo que la mente humana puede percibir. El hombre estaba de continuo pecando y pecando. Si nosotros leemos también la palabra de Dios en Génesis, cuando Lot es visitado por los ángeles, nos daremos cuenta que había perversión sexual. La Biblia nos enseña cómo hoy en la actualidad ya es como moda decir que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, sin darse cuenta que es camino a una autodestrucción. El libro de Romanos en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que el ser humano negándose, creyendo a Dios, no solamente lo niega, sino que también la Biblia describe la condición del ser humano. Niega a Dios, es un idólatra el ser humano, es un soberbio, es un altivo, y después incurre a practicar cosas inmorales, y después de la inmoralidad viene la autodestrucción. La Biblia nos enseña también grandes hombres que desde su perspectiva humana decían tener y ser los mejores, como Alejandro el Magno, las grandes ciudades como Sodoma y Gomorra y otras tantas, que lo único que nos enseña la Biblia es que lo que puede destruir a una nación, a una persona y a tu vida es la inmoralidad. La Biblia nos enseña, al menos podemos decir, oye, ¿será malo entonces incurrir en algunas prácticas en las que nosotros podemos decir, ¿qué de malo tiene de que nosotros veamos por televisión algunos programas en los que nosotros decimos, ¿qué de malo tiene ver a las muchachas desnudas? ¿Qué de malo tiene ver a hombres desnudos? La Biblia dice que tus ojos no fueron diseñados para ver a las personas desnudas con deseos de tener relaciones sexuales. Para eso Dios creó el matrimonio. Para eso Dios lo santificó y para eso tu cuerpo es diseñado para vivirlo de una manera santa, agradable y perfecta. La Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos dice, fíjense ustedes, la Biblia nos anticipa lo que la Biblia menciona como las obras de la carne. Y voy a leer desde el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Atención, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y después dice la Biblia, y cosas semejantes a estas. Tú te puedes preguntar qué de malo es que tú ocurras a la pornografía. ¿Sabes? Es la antesala de que tú estés en un camino a una autodestrucción. Dios quiere realmente que tu cuerpo lo vivas, lo disfrutes como Dios lo ha creado. Es como si nosotros tomáramos un vaso y en ese vaso nosotros lo tomáramos y lo estrelláramos. No fue diseñado el vaso para ser destruido, sino fue diseñado para ser ocupado por líquidos. De la misma forma, tu vida tiene un propósito.
Salomón nos describe en el libro de Eclesiastés no solamente el deseo continuo del ser humano de sentirse satisfecho por sí mismo. Y el capítulo 2 nos enseña que el hombre buscaba placer, buscó tener casas, propiedades, sexo, muchas mujeres. Dice que a sus ojos no se cansaban de ver. Eso nos dice que el hombre a través de esas prácticas no encuentra no solamente el deseo de seguir satisfaciéndose, sino no hay un límite. El ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de escuchar. Y la Biblia nos dice que si tú no cambias tu manera de pensar en cuanto a la moral, te puedes autodestruir. Existe por lo menos varios tipos de consecuencias por la pornografía. Es un daño gravísimo lo que está ocurriendo hoy en la sociedad a nivel mundial. Tengo un reporte que nos enseña a nivel mundial una organización en donde dice que muchos matrimonios acaban por la adicción a la pornografía. Este reporte donde nos enseña claramente por estadísticas reales a nivel mundial, nos enseña que el peligro o uno de los peligros principales para la destrucción de una familia es la inmoralidad. ¿Qué pasa cuando tú ves a una muchacha o a un muchacho, dependiendo del caso, y dices tú, hombre, pero si lo que tengo en mi casa no es algo que me está satisfaciendo, deseo tener más hombres o más mujeres? Atención, peligro. Hoy en la actualidad supera el grado de maldad que había en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra no había internet. En Sodoma y Gomorra tampoco había pornografía por teléfono. No había tampoco otro tipo electrónico en el que las gentes pudieran incurrir a esta práctica inmoral. Y tengo al menos 10 tipos de pornografía que las estadísticas mundiales nos enseñan. Existe la bestialidad, el cautiverio y la tortura, la actividad homosexual e intercambio de vestido, lo que se conoce como transvestismo. Se conoce también la pederastia, el incesto, la violación sexual y otros actos de violencia, el fetichismo, la necrofilia, el satanismo y la brujería, las representaciones explícitas de relaciones sexuales con heterosexuales, el morbo o lo que se le conoce como voyerismo. ¿Y qué decir de la pornografía por internet o por teléfono? ¿Qué sucede cuando la Biblia nos dice en el libro de Romanos, donde el hombre a través de satisfacer su deseo, no tomando en cuenta a Dios, sino diciendo, es para mi carne, yo me siento feliz, y lo que la Biblia dice y te dice en esta tarde, si sigues en ese tipo de vida, sigues vacío? No puedes encontrar la felicidad a través del sexo únicamente. Artistas, cantantes, ¿cuántos les preguntan? Es que soy muy feliz. Y la pregunta es que si son felices, ¿por qué se divorcian? La Biblia nos dice también que se casaban y se daban en casamiento, y no porque el matrimonio fuera malo, sino porque el exceso de estas personas, en que no se sentían satisfechos con una mujer, con otra mujer, volvían y buscaban otra persona para seguir satisfaciéndose. La Biblia nos enseña también un peligro para la familia. Los niños hoy en la actualidad no solamente están siendo atacados a través de juegos electrónicos, no solamente están siendo atacados a través de lo que se puede decir la violencia familiar, no están siendo atacados también únicamente por el desprecio, por el rechazo, sino también la Biblia nos está enseñando cuántas cosas usa Satanás para su destrucción. Y uno de los grandes peligros es el abuso sexual contra la niñez. Quiero decirles que esto es muy, muy escandaloso quizás para ti, pero la Biblia nos enseña, si no tomamos conciencia de lo que está ocurriendo, aceleras la destrucción de tu vida. La infancia en México, de acuerdo a la agencia internacional IPS, menciona que los pederastas caen de la red, pero sigue habiendo más. La policía a nivel mundial advierte que cada 12 minutos están cayendo niños para ser abusados sexualmente a través
del morbo, la lujuria, la lascivia. Ah, pero como ahora Internet es lo más moderno, nosotros podemos decir que es lo más avanzado, y ciertamente es un avance para usarlo conforme a la voluntad de Dios, para que se use para los documentos, para los negocios sanos. Pero cuando el hombre encuentra una salida para satisfacer ese deseo a través de los ojos, a través del deseo de poseer a niños, está siendo usado por Satanás. La Biblia nos enseña cómo la perversión sexual día con día está avanzando, no solamente en una casa, no solamente en un departamento, en una ciudad, sino también a nivel mundial. Bastan 12 minutos para que un niño se introduzca en una computadora, se meta a través de su cuenta personal, tenga su cámara y empiece a chatear con otra persona, donde los famosos hackers, algunos de ellos, empiezan a usar imágenes, a provocar a niños para tener encuentros sexuales. Advertencia, no estoy diciendo que el Internet es malo, sino lo que estoy diciendo es que también Satanás usa cosas que han sido permitidas por Dios para un fin bueno, para pervertirlo. Hoy la Biblia nos dice el peligro que ocurre no solamente en la niñez, sino en la familia. Jesús dijo claramente que cualquiera que tocara a uno de estos niños, a cualquiera que lo lastimara, a mismo Jesús estaría lastimando. ¿Qué ocurre hoy en la actualidad, en donde la inmoralidad está siendo cada vez más y más grande? ¿Acaso un niño puede ser usado? Dime tú en algún momento cuando una persona puede decir, es que es increíble que un hombre ya busque a otro hombre, una mujer busque a otra mujer, pero ahora muchas personas pueden decir, ¿qué de atractivo puede verse en un niño o en una niña? Pues déjame decirte que las mentes torcidas, que no han conocido a un Dios vivo y que siguen buscando a través de ese tipo de prácticas, si no se arrepienten, su destino será la separación eterna. Y la Biblia dice que esa separación eterna se llama el infierno. No solamente vemos cómo a través de varios medios de comunicación la perversión moral se ve como si fuera algo normal y natural. Es increíble que ahora veamos en algunas calles niños usados y prostituyéndose en ciudades muy importantes, en donde ya niños de 6, 7 años están siendo usados para la pornografía infantil, para el comercio. Y no solamente eso, sino también siendo secuestrados para después introducirlos a negocios donde los niños son usados sexualmente. La Biblia nos enseña cómo este es un ataque completamente de Satanás. No solamente nos enseña que hoy día muchas personas verán como si fuera esto natural y como si fuera una cosa normal, como si cuando tú metes a una rana en el agua y le enciendes tu fuego, sabes, la rana se adecúa a la temperatura y no se da cuenta del momento que el agua está hirviendo y se muere. Lo mismo sucede con el pecado. El pecado es tan nocivo, tan perverso, tan enfermizo y destructivo, que las personas que continúan viviendo en esta condición, no solamente no se darán cuenta, sino que tarde o temprano se enfrentarán a un Dios vivo que les dirá, hoy este día, esta noche estarás conmigo. Y tú quizás en ese momento dirás, pero es que no tenía nada de malo hacer ese tipo de prácticas. Dios mío, pero es que también esto era aquello, lo otro. Y Jesús seguramente te puede decir, no te conozco si tú no te arrepientes. Es tan normal hoy en la actualidad que hombres con hombres se casen, mujeres con mujeres. Y quiero decirles que hay personas que diciéndose cristianos, evangélicos, aceptan las prácticas homosexuales. Las mentes torcidas, separadas de Dios, lo único que hacen es, aún más, pervertir el evangelio. Un periódico internacional dice, un reverendo anglicano celebrará la primera boda gay religiosa en España. Una congregación evangelista a favor del matrimonio homosexual reivindica este derecho en Gran Canaria. Esto fue el 12 de febrero, justificando el Día del Amor y de la Amistad.
esto puede ser creíble, en donde el 14 de febrero, cuando en muchos países se celebra el amor del Día de la Amistad, y dicen muchas personas, creyendo ser cristianos, creyendo ser hombres de Dios, aceptan esta práctica inmoral. La Biblia dice que los últimos días serán como Sodoma y Egipto. Sodoma por la perversión sexual y Egipto por la idolatría. La Biblia nos enseña que esta putrefacción moral, esta putrefacción que está llegando hasta la presencia de Dios, es como colmar y, como decimos coloquialmente, llenar el vaso hasta que se derrame de agua. ¿Hasta dónde quieres tú seguir en esa vida llena de inmoralidad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, usando a niños perversamente, y Dios te sigue hablando. La Biblia nos enseña cómo el ser humano, dentro de la misericordia de Dios, Dios le sigue hablando. Y te habla esta noche, en donde si tú no planeas, no dices en este momento, es tiempo de cambiar y de buscar a un verdadero Dios, serás completamente, no solamente destruido en tu vida, sino también de una forma espiritual, estarás separado de Dios en el infierno. En el libro de Romanos, donde la Biblia nos enseña una advertencia, Dios mismo nos dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque muy posiblemente en este día será el último día que escuches la voz de Dios, si tú no te arrepientes. La Biblia nos enseña en este precioso libro la advertencia a un pueblo que no se arrepiente para buscar a su Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, desde el versículo 18, quiero leerles lo que cientos de años fue escrito y está siendo cumplido en estos días. La antesala a los días de Noé. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La pregunta es, hoy en la actualidad, ¿cómo está viviendo la mayoría de la sociedad? Niegan a Dios. Ellos creen tener el éxito a través de sus propias experiencias. Es gracias a mi trabajo, es gracias a lo que yo he hecho, porque soy ingeniero, porque soy arquitecto, porque soy contador, porque tengo el mejor empleo, es gracias a mí. No le estás dando la honra y la gloria a Dios, no sabes de lo que estás haciendo.
Y aún con eso, no solamente niegas la existencia de Dios, el poder soberano de Dios. La Biblia dice que las cosas que Dios ha creado, el cielo, la tierra y todo lo que nuestros ojos pueden ver físicamente, son testimonio de un Dios vivo. Y la Biblia también nos advierte que el ser humano, cuando se aleja de Dios, no solamente trata de buscar la satisfacción a través del sexo. Como ya entonces, ya no me satisface únicamente una mujer, ahora 2 mujeres, luego 3 mujeres y después la pornografía. Después de la pornografía, las citas a través del teléfono, luego el internet. Y como eso ya no se te va a satisfacer, ¿qué vas a buscar? ¿Con qué sigue? ¿Juguetes? Después televisión, pornografía y después juguetitos y después no solamente eso, prácticas con animales. La Biblia te está advirtiendo que el pecado es destructivo y Dios te está hablando que con el pecado no se juega. Muchachitos que dicen, es que qué de malo tiene la masturbación, qué de malo tiene que yo tenga prácticas sexuales con mi novia. La Biblia te dice que tu cuerpo no fue diseñado para antes del matrimonio tener relaciones sexuales. Es como si sacaras una caja y dentro de esa caja viene un obsequio, un aparato, lo sacas antes de tiempo. Ya no puedes cambiarlo, ya se rompió la etiqueta, ya se rompió esa caja. Y dices entonces, ya viene defectuoso. ¿Cómo vas a hacer ese cambio? La Biblia dice que Dios puede hacer en tu vida un cambio si tú deseas realmente cambiar una manera de pensar. La Biblia nos dice cómo el hombre está actuando hoy en la actualidad. ¿Acaso los grandes hombres como Carlos Magno, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, no tuvieron todo? Tuvieron sexo, alcohol, drogas, mujeres, pero nunca tuvieron felicidad. Nunca hubo algo que llenara ese vacío. Y ese vacío, pregúntate a ti mismo, ¿qué respuesta puedes tener tú en 1 hora, 2 horas, 3 días, 4 semanas, con una mujer, con un hombre? ¿Llena eso tu corazón? ¿Llena eso tu vida? Por eso muchas personas siguen con hombres, otro hombre, otra mujer, porque siguen vacíos. Mas hoy Dios te dice, a través de su palabra, que lo único que te puede dar la paz, la felicidad, la tranquilidad y la salvación es Jesucristo. El peligro que tú puedes tener en este día, si no escuchas la voz de Dios al corregir tu vida inmoral, es que tu destino sea el infierno. Y tú puedes decir, ¡qué terrible es esto! ¡Ay, qué Dios tan malo que nos manda a todos al infierno! Así como un padre que ve que su hijo está incurriendo en algunas cosas que su mismo papá le dice, no lo hagas, lo disciplina. El pecado te puede alcanzar y de Dios nadie se burla. Y Dios te está hablando hoy en la tarde, a ti joven, a ti mujer, a ti que dices tú, es que ya tengo tantos años, no tengo novio, ay, ¿qué tal si no me caso? ¿Qué de malo tiene que tenga aventuras sexuales? Entiéndelo, tu cuerpo no fue diseñado para eso. Y cuando personas viven obsesionadas a través de la pornografía, buscan a niños, buscan a hombres, y tú te puedes preguntar, ¿por qué eso estás tú cambiando tu vida? ¿Cómo es posible que por ratos de placer, por minutos, horas, estés cambiando tu destino eterno? Y Dios mismo, en el libro del Deuteronomio, nos dice que Dios te pone entre el bien y entre el mal. Tú decides. Tú puedes decidir si este es el día en que puedas decir, es verdad, la corrupción, el sexo, el alcohol, las drogas, no satisface mi vida. Lo único que puede satisfacer, llenar tu vida, es Jesucristo. En Génesis capítulo 6, versículo 11, la Biblia nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Qué curioso es que hoy en la actualidad, en muchos países, exista un exceso de violencia. Ya no solamente inmoralidad, ya no solamente secuestros, violaciones, guerras. ¿Por qué está ocurriendo esto? El hombre se encierra en un círculo en donde ese círculo solamente es yo y nada más yo.
no consultan a Dios. Algunos gobernantes, algunos jefes de Estado creen tener la solución a través únicamente de su autorrespuesta. Venga entonces el vino, vengan los placeres, venga el sexo, vengan los deseos. Total, yo con mi poder puedo hacerlo todo. Déjame decirte que la Biblia dice que las autoridades han sido puestas por Dios y que Dios te ha dado algo que se llama conciencia. Es la ley escrita en el corazón, lo cual te dicta qué es bueno y qué es malo. Lo mismo te dice Dios, que cuando llegues a su presencia, es que a mí nadie me habló de que esto era malo. Dios te puso una conciencia que te dice, esto es malo, esto es bueno. La Biblia nos enseña también cómo una sociedad puede encaminarse a una autodestrucción. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24, Jesús dice cómo el castigo para las ciudades, para una persona, si no tiene el arrepentimiento, será más grave, hablando en cuanto al pecado de inmoralidad, que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra no tenían toda la palabra de Dios. Sí había hombres de Dios que les hablaban. A hoy tenemos la televisión, la radio, donde Dios habla a todo ser humano. Y Dios te está hablando hoy a ti, hombre, mujer que me escuchas. Y para ti puede ser muy sabroso estar teniendo placer, sexo, alcohol. Pero si es que si no me prostituyo, no tengo dinero, mi nevera puede estar vacía. Ay, Dios mío, pero si también no hago esto, no voy a tener dinero. Déjame decirte que de acuerdo a tu perspectiva, crees tener felicidad y seguridad en cuanto estás vendiendo tu vida a Satanás. ¿Estás vendiéndola por un rato de placer? ¿Estás únicamente diciendo que por un rato de placer tienes seguridad? Amigo, amiga que me escuchas, estás equivocado. Dios te está hablando hoy y ¿sabes qué? Vale la pena que valores tu vida, tu alma y tu espíritu. Porque si no fuera costoso, si no valdría la pena vivir en santidad en estos últimos días, entonces negaríamos la resurrección de Jesús, donde el mismo Pablo dice, si esto no fue cierto, si la resurrección de Jesucristo no es cierto, comamos, bebamos y disfrutemos. Y si no fueras valioso tú ante los ojos de Dios, el mismo Señor Jesucristo no hubiera pagado con su sangre tu alma, tu espíritu. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. La Biblia te dice, analízate, ¿vale la pena vivir inmoralmente? ¿Vale la pena que tú te estés vendiendo, jovencita, por un rato de placer, donde dices, es que no tengo papá, es que no tengo mamá, no tengo esto, por un rato de placer vale la pena? Es que Señor, usted no entiende que me hace falta alimento en mi casa. ¿Sabes? La Biblia nos dice que tan solo con que tengas tú agua panela, pan tostado, lo necesario, pero que tu integridad, tu vida no se prostituya, Dios te puede bendecir. En el libro de Mateo, capítulo 6, la Biblia nos dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y Dios nos dará todo lo demás. La Biblia nos enseña cómo también uno de los grandes problemas que está ocurriendo hoy en la actualidad es el ocultismo. Ese ocultismo donde vemos cómo la gente, ya no solamente es inmoralidad, tratan de buscar deseo y satisfacción en su vida a través del sexo. Pero ¿qué ha de ocurrir mañana? Si no tengo un negocio, riego agüita, entonces también hago esto en las escobas para retirar los malos espíritus. La Biblia a eso le llama fetichismo, brujería. ¿Y cuántas personas por tener seguridad consultan la adivinación, la astrología, las cartas del tarot, la quiromancia, la necromancia, la ouija, los horóscopos, los conjuros, los maleficios, los ritos, el espiritismo? Vale la pena que tú en ese momento de desesperación digas, oye, no encuentro respuesta a mis necesidades, me prostituyo o consulto a los brujos. La Biblia nos enseña con años de anticipación que el mundo, si no consulta a Dios, va camino a una autodestrucción. La Biblia nos enseña también cómo Jesús en su misericordia, en su amor,
habla a la humanidad. Dios, no solamente a través de Jesús, siendo Dios mismo Jesús, advirtió a sus discípulos, a la iglesia, y te está advirtiendo hoy a ti y a mí, que será su segunda venida como en los días de Noé. Aquellos hombres que decían, es que Dios me ama, pero vivían una vida inmoral. Ciertamente Dios te ama. ¿Cuántos hombres diciéndose que son de Dios son inmorales? ¿Cuántas personas diciendo que son hombres de Dios profetizan, dicen bendición esto? Déjame decirte que como los días de Noé iba a haber falsos profetas, falsos predicadores, mercaderes del evangelio, prostituidores del evangelio. La Biblia nos advierte cómo en los días de Noé será exactamente ese terrible problema. Amigo que me escuchas, no trato de alarmarte con un mensaje muy fatalista o emocionante. Quiero decirte lo que está diciendo en la Biblia. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos que será como los días de Noé y los días de Lot. La Biblia dice textualmente cómo cuando Noé, Dios le habla y le dijo, construye una arca. Y después de 120 años que Dios ya no le habló a Noé, Noé siguió obedeciendo la voz de Dios. Y Dios hoy te habla, obedece, arrepiéntete. Tu vida no fue diseñada para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tu vida no fue diseñada para consultar a ídolos. No fue diseñada tampoco para la brujería, para la hechicería. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para ti. ¿Y cómo hemos de saber ese plan y ese propósito? La Biblia dice que hay un solo camino, una sola verdad, y se llama Jesucristo. Cuando nosotros tratamos de buscar solución a través de la brujería, a través de la hechicería, y tener también un placer, un deseo únicamente con nuestro cuerpo, de verdad, te lo digo en serio, estás camino a una autodestrucción. Y Dios en su bendita misericordia manda a todos los hombres a que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios en el que analices tu vida, porque también la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay más de 9 características que nos enseña la Biblia de cómo iban a ser esos días de Noé. Falsos cristianos, falsos profetas, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, controladores. A esos pues, entonces, ellos mismos se dicen, somos hijos de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Oseas, en donde la palabra de Dios nos dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, no se refiere a un conocimiento intelectual, porque si nosotros leemos la Biblia, ellos conocían de Dios, sabían la existencia de Dios, mas como en los últimos capítulos de este precioso libro de Oseas, nos dice la Biblia, Efraín, siempre tú estuviste caminando, mas nunca sabías que estaba junto a ti. Y la Biblia también nos dice, ¿cuántos dicen que somos cristianos? ¿Cuántos se dicen que son apóstoles? ¿Cuántos se dicen que son siervos de Dios, pero llevan una vida inmoral, doble, lucradores del evangelio, igual como en los días de Noé? Hombres que dicen, ¿qué de malo tiene? Al cabo Dios me perdona. Ciertamente Dios te puede perdonar si tienes un genuino arrepentimiento en tu corazón. Y hoy Dios te está hablando en esta tarde. Hombre, mujer que me escuchas, Dios te manda a que tomes conciencia de que vale la pena en que vivas una vida santa, una vida en la que puedas descubrir tu propósito. No somos animales para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Hay un propósito. El libro de Colosenses nos dice que Dios ha creado las cosas y para Él. Es decir, que tú y yo tenemos un propósito. Para muchos es únicamente el vino, es también los placeres sexuales, es esto, y después de esto, pues total, ya tuviste muchas satisfacciones, después, bueno, ya la disfruté en esta vida, puedes decir. Déjame decirte que vale la pena que disfrutes de una vida de santidad, 50 o 60 años, y después vivir una eternidad junto al Rey de Reyes. La Biblia nos alerta
que así como en los días de Noé, será también los días antes de que venga Jesucristo a esta tierra. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Dios te está hablando a ti, amigo. Dios te está hablando a ti que me escuchas, que me estás viendo es por televisión y que estás escuchando la palabra de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete de ese pecado de inmoralidad. Arrepiéntete de eso que la Biblia llama pecado. La Biblia describe que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero también la Biblia dice algo que es completamente sobrenatural. Una noticia buena para ti. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que debo de hacer? Te has de preguntar. ¿Es verdad? Tú mismo puedes decir, soy borracho, soy adúltero, llevo una vida inmoral. Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu condición sucia. Y que el único medio en que puedes llegar a Dios es a través de Jesucristo y por el sacrificio que Él hizo en la cruz con su sangre. No hay de otra manera. No hay ninguna otra cosa que tú puedas hacer. Únicamente es reconocer que Jesús es el Señor y que a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, pagando tus pecados, mis pecados, y que con ese sacrificio derramando su sangre por ti y por mí, hay salvación, hay vida eterna. Y la Biblia dice en cuanto a la salvación, para que aquel que cree en Dios, todo le es posible. Yo te voy a invitar a que tú hagas una oración en este momento conmigo y le digas, Padre, Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, eres el creador del cielo, la tierra y todas las cosas. Yo te doy gracias porque tú has hablado a mi vida. Así como un espejo enseña cómo estoy físicamente, la Biblia me enseña cómo estoy espiritualmente delante de ti. Señor, yo reconozco que soy pecador. Y en este momento dile con tus labios, con tu corazón, me arrepiento de todo pecado. Te doy gracias, Padre, porque tú me has dado la salvación a través de Jesucristo. Te doy gracias, Jesús, porque con tu sangre has pagado mis pecados poniéndote en mi lugar. Te doy gracias, Señor. Te invito a que entres en mi corazón, Jesús. A que entres en mi vida, Espíritu Santo. A través de tu palabra, encontrar la guía perfecta que tienes para mí. Te doy gracias, Padre. Reconozco que eres mi Dios, que eres mi Señor. Te confieso como mi Salvador personal, Jesús, y te doy gracias en el nombre mismo, Cristo Jesús. Amén. Es tener la palabra de Dios. Gracias a Dios por este precioso libro. Hoy quiero decirte que si tú hiciste la decisión de seguir a Jesucristo, la Biblia dice que si con todo tu corazón has creído que Jesús es el Señor, hoy tienes la vida eterna. Yo te invito a que leas la Biblia, a que le conozcas, a que asistas a una iglesia cristiana. Y qué oportunidad que Dios nos da de que vayas a los pies de Jesús. Queremos seguirle invitando a que usted marque los teléfonos que están en pantalla y que asista también al Centro de Estudios Oreb, donde usted conocerá más de la palabra de Dios, muy completamente seguro por el Espíritu Santo.